El año 2021 está prácticamente finalizando y continuó en este año 2021 la seria crisis por la pandemia de COVID. El sector financiero de República Dominicana ha sido un sector muy dinámico y hemos tenido progresos importantes. Sin embargo, las actividades productivas en general pues afectan de algún modo al mercado financiero y queremos analizar lo que ha pasado en el año 2021, que está casi finalizando, con Santiago Camarena, que es el director ejecutivo de Alfa Inversiones, una de las empresas de manejo, administración de capitales en República Dominicana, que también se conoce como un puesto de bolsa, que está regulado por las autoridades y que tiene un buen peso, digamos, tiene una manera de evaluar el comportamiento del mercado de valores en República Dominicana y el sector financiero. Santiago estudió negocios, administración de empresas, finanzas, y por eso es el director ejecutivo de una de los grandes puestos de bolsas del país. Muchas gracias, Santiago, por aceptar esta conversación. Y es la primera evaluación que hacemos sobre el año 2021 y queremos dedicarla al mercado financiero. ¿Cómo se ve? ¿Hay una apertura de la sociedad dominicana hacia el mercado de capitales? ¿Hay un reconocimiento, sobre todo por las acciones de la Superintendencia de Valores, por los cambios que se han ido dando en términos de la posibilidad de adquirir recursos de las empresas por esa vía, con inversión de capital, de ciudadanos, de empresas, democratización del sector financiero dominicano? ¿Este año 2021 ha sido así o la crisis de COVID lo ha seguido afectando? Bueno, primero muchísimas gracias por permitirme invitarme al programa. Yo te diría que yo estudié algunas cosas que tú dijiste y también un tema un poco de filosofía en cuanto a qué hay con las cosas y cómo uno puede ser catalizador de buenas cosas. República Dominicana es un país pequeño, una economía pequeña, un país en vías de desarrollo, de hecho ni siquiera emergente, es frontier, es más atrás. Sin embargo, ha venido empujando lo que es su propia economía. Hoy por hoy la economía de República Dominicana es reconocida por ya más de una década de crecimiento franco. Hemos ido con estabilidad social y muchos indicadores que podemos ver, incluso de criminalidad, de homicidio, que van bajando y se ve como una economía muy prometedora. Yo tengo la dicha de poder estar en lo que yo diría que es donde fluye la sangre de estas economías, que es justamente el mercado financiero, pero más bien lo que es el mercado de valores. Yeah. Y hay una diferencia de alguna forma porque la gente piensa en finanzas y piensa en banca, y banca no es necesariamente lo que nosotros estamos haciendo. Pero en el caso de todo lo que tú has dicho, a raíz de lo que pasó el año pasado, de que se paró la economía global y los bancos centrales dijeron, bueno, Houston, we've got a problem. Y lo que determinaron fue vamos a estimular lo que es la oferta, lo que es la demanda. Y para la demanda hace falta dinero. Entonces comenzó a mandarle chequecitos a todo el mundo, en todas partes del mundo, y comenzó a haber una expansión monetaria importante. Sí. Todos los gobiernos comenzaron a demandar recursos. A enviar recursos. A enviar recursos. Entonces la gente de repente que no podía salir, de repente tenía recursos, ¿y qué hacía con esos recursos? Y lo que terminó pasando fue que muchos de esos recursos no fueron a artículos de consumo. Tal vez no te compraste todas las corbatas que tú normalmente te compras, pero si de repente se te almacenó un poco de dinero ahí, pues, oye, invierte eso en algo. Sí. Y eso fue lo que terminó pasando. Ese estímulo tan grande, pues, hizo que los mercados americanos tuvieran un 20 y pico de % en los indicadores que ellos tienen de sus mercados de valores, porque todo el mundo comenzó con su dinero a invertir en cosas así. Sí. Pero en el caso de la economía dominicana, lo que hizo el gobierno fue endeudarse. Todos se endeudaron. Todos se endeudaron, ¿verdad? Todos.
Ya. Todos los gobiernos se endeudaron. Bueno, ahí Ya. están los números, que son una Sí. cosa que uno lo mira y le da grima, porque decimos, ok, resolvimos un problema, ahora vamos Pero a ver estamos creando otro. ahora vamos a ver qué hacemos. ¿Cómo hacemos, Pero en el entonces? interín lo que sucedió fue que aquellos que tenían instrumentos del mercado de valores dominicanos, que estaban rindiendo una tasa, por decir un número, un 10, un 12% en pesos, como hubo tanta demanda, lo que hizo fue que se subió el precio y bajó el rendimiento. Bajó el Y hoy rendimiento. encontramos que hay instrumentos que andan al 3 y al 5%. O sea que si tú tenías 1 millón de pesos, de repente tú tenías 2 millones de pesos, porque eso se duplicó. Sí, ya, ya. Entonces, ¿qué pasó? Que en el sector que me encuentro, realmente sirvió de mucho. Primero, cuando estaba empezando la crisis el año pasado, o sea, había mucho pánico y yo veía a la gente y los clientes me llamaban y me llevo el dinero. Y yo, ¿a dónde lo va a llevar? ¿Para dónde? Pero había Porque si tú lo pánico. llevas al banco, te pagan menos. No, y está bien, llévatelo. Entonces de repente la gente no sabía qué hacer. O sea, se llevaban y iban, volvían. Y lo que nosotros comenzamos fue de verdad a trabajar más de cerca. O sea, primero nosotros tuvimos que calmarnos Sí. y luego, oye, nosotros tenemos que brindar confianza. ¿Qué es lo que está Claro. pasando? Vamos a buscar información. Olvídense de todo lo que está saliendo en todos los twitters y todas las cosas, que eso es lo único que crea es más ansiedad. Aquí estamos en una crisis, vamos a ver las realidades. Y en eso incluso trabajamos muchísimo, que me divertí mucho, y perdón que no responda a tu pregunta del 2021, pero en el 2020 trabajamos mucho de manera virtual cuál era el propósito de nosotros y cómo definíamos el propósito de nosotros. Y me acuerdo que hicimos incluso un grupo de ver cómo nosotros podemos generarle confianza a la gente y que, Bueno, ustedes canalizaban recursos. sí, claro, y canalizamos. Y Canalizan recursos. Y- Ahora, ¿hacia dónde lo canalizan? Entonces ahí es que voy, porque uno dice la banca obviamente ha servido por los últimos siglos para hacer crecer las economías del mundo. Así es. Perfecto. Pero la banca básicamente es que tú tienes dinero, tú lo depositas, haces un certificado de depósito y haces transacciones que tú puedes pagar. Y por el otro lado, el que es un emprendedor, el que tiene una empresa, pues necesita recursos porque va a sacar un mayor rendimiento que lo que le están cobrando para un préstamo y se le presta. Así es. Entonces, básicamente eso Ya. es. Nosotros lo que hacemos es que intermediamos valores. Valores. Y esos valores, en su gran mayoría en República Dominicana, que ha sido una de las cosas que nosotros hemos dicho, ha crecido mucho el mercado de valores, pero está muy concentrado en títulos de gobierno, Ya. que son básicamente títulos de Banco Central y títulos de Hacienda. Ya. Y hay un número de empresas financieras y otras de la economía real que sí se han atrevido a emitir. Ya. Entonces, nosotros lo que hacemos es que estructuramos y hacemos ingeniería financiera, digamos, en que podemos estructurar instrumentos y hacemos como un Lego. ¿Cuáles son las necesidades que tiene Fausto? Fausto dice, bueno, yo necesito esto y esto y esto, y quiero ganancia de capital, y quiero que haya un flujo en tal fecha, y nosotros le construimos eso a las personas. Entonces, eso es a las personas. Ustedes no participan de las transacciones que hacen el Ministerio de Hacienda ni el Banco Central, por ejemplo, en la colocación de bonos, en la emisión, por ejemplo. Ellos le emiten ellos, o sea, el Banco Central y Hacienda, ellos son emisores diferenciados. Ya. Y básicamente ellos anuncian subastas y a través de los puestos de bolsa, Ya. no de los intermediarios, los clientes, personas, empresas, instituciones, Participan. participan a través de nosotros. Y Ya. básicamente compran y luego ellos lo administran de su forma. Entonces, ya. no, nosotros estamos en el mercado comprando y vendiéndolo en el mercado secundario y en el primario también pues le colocamos. También pues participamos con cartera propia, entonces tenemos equipos dentro de la empresa que conocen y tienen la economía tanteada. Ya. Entonces ya viniendo al 2021, Sí. el 2020 fue un año pues que todo el mundo entendía que ya se acababa la crisis, que el 2021 venía diferente, pero no terminó siendo tan así. Sin embargo, hubo un shock importante que de repente vimos que hubo una sobredemanda porque todo el mundo salió corriendo a demandar productos. Sí. Y eso estancó en temas de logística y comenzaron a escasear y los precios comienzan a subir, entonces comienza a haber inflación. Viene la Y inflación. entonces uno comienza a decirle a los clientes, ok, mira, estas son cosas que suceden, vamos a ver cómo podemos proteger de diferentes formas. Por ejemplo, era de común entender de mucha gente, de muchos, que el peso siempre se deprecia.
Pues resulta que el Y peso entonces, este año, 2021, se se ha apreciado cerca de un 2 y pico de por ciento en relación al dólar. Es decir, que el dólar ha bajado de valor en República Dominicana en relación al precio. En relación al peso. Al peso. Sí. Y entonces uno dice a la gente, bueno, perfecto, ¿cuál es la función de nosotros? Pues asesorar a nuestros clientes con los productos que existen en base a las necesidades de los clientes. Esto es bueno y es malo, dependiendo del sector en donde tú te encuentres. Claro que sí, porque si soy hotelero Si diría, bueno. Pero como el mundo sigue y el tiempo sigue, nada es estático, entonces uno tiene que ir trabajando cómo las cosas se van desenvolviendo. Y entonces ahí pues el gobierno sí ha sido un abanderado del mercado de valores en cuanto a ciertas regulaciones y reglamentaciones que estaban pendientes, porque hablamos mucho de un mercado de valores, sin embargo, no existe todavía al día de hoy empresas que emitan acciones y la oferten al público de manera regular, como sucede en muchas economías. Y eso tiene algo muy interesante. Y esas ofertas que uno ve cada determinado tiempo de grandes corporaciones que dicen, estamos emitiendo... Deuda. Eso es deuda. Sí. Ya. O lo que le llaman renta fija. Renta fija, básicamente, una empresa puede ir al banco, pero entonces en el banco, vamos a decir que es más limitado, más estructurado. Ya. Es de una forma. Y más costoso también. No necesariamente, porque ahora a raíz de la crisis, pues se encontraban tasas mucho más bajas que el mercado podía entender, porque había un incentivo del Banco Central para poder dinamizar la economía. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas al mercado de valores, por ejemplo, ahora mismo está saliendo esta semana 50 mil millones de pesos de una subasta del primario de RD Vial. RD Vial, así es. Y hace una emisión de 10 años. Y la estructura como entiende y la oferta del mercado. El mercado va a decidir, ya veremos el viernes qué sucederá, si le interesa o no le interesa. Pero igual, eso sucede en todas partes del mundo. Pero tan pronto sale, esa deuda va a ser de una manera fija, que va a estar pagando un cupón y luego se pagará el capital o determinará cómo. Y eso es renta fija. Renta variable es que básicamente es el patrimonio de una empresa y dependiendo cómo le vaya a la empresa, va a repartir unos dividendos y esos dividendos son los que se van a... Y va a ser variable, porque yo no sé, nadie puede predecir si es el 10%, el 15% o el 5%. Entonces, ¿qué pasa? Te comentaba que eso es bueno y malo. Es malo porque, concho, qué cosa que no ha pasado. Y el mercado de valores hoy representa... Bueno, ahí en la Asociación de Industria habían 32 mil millones de razones por qué utilizar el mercado de valores. Porque hay 32 mil millones de dólares en títulos en el mercado. Sí, sí. O sea, ¿y cuánto está pagando el Banco Central por los títulos que tiene colocado de aquello que quedó y que sigue siendo un pasivo como te digo, que hay que mantener y que cuesta un dineral por año? Sí, las tasas estuvieron muy bajas. Han bajado. No, bueno, estuvieron muy bajas hasta hace, bueno, esta semana creo que fue que el Banco Central subió su tasa de referencia del 3 al 3,5, subió esos 50 puntos. Sí, tuvo que hacer una aclaración porque hubo una mala interpretación con el tema de los 50 puntos. Ah, no lo vi. Pero bueno, es que por eso te digo, mucha gente que está, por ejemplo, qué sé yo, comiéndose un quipe o una pizza y el vecino le dice, subieron a 3.50, se queda a 50 y va y le dice al esposo, subieron a 50 y cuando viene a ver todo hay una noticia que no realmente es la que es. Ahí es que ustedes los comunicadores y los medios juegan una labor muy importante porque aclaran y pueden bajar un poco las aguas, pero está pasando en todas partes del mundo que los bancos centrales también están tratando de frenar este acelere que hay, porque los precios están subiendo mucho. Sí, bueno, porque ha habido un proceso de inflación. Aquí se ha explicado que es un factor externo, o son múltiples factores externos los que han llevado a la inflación, pero la inflación ha tenido un efecto en el mercado local, en la industria, en el mercado inmobiliario, en los productos, en el retail, en el sector financiero. En construcción en la construcción 30%. Exactamente, un 30% en el valor de la construcción, de las construcciones en general.
Y bueno, este mercado que ustedes manejan a través de Alfa, ¿ha sido positivo durante el año 2021, Sí, sin Santiago? duda, sin duda. Y a eso te voy. O sea, en términos económicos, definitivamente ha sido muy bueno porque a las tasas haber bajado tanto y uno puede, dependiendo de, o sea, hoy en día hay diferentes participantes en el mercado. Hasta hace muy poco eran básicamente los bancos, el sistema financiero, que Claro. también compraba y lo tenía en su gestión de tesorería. Personas común y corriente que compraban, pero era una parte pequeña, y luego tenías lo que eran las AFP, que era el gran comprador institucional, que como tenemos una población relativamente joven, lo que está es básicamente administrando Un ahorro nacional. un ahorro, pero no está erogando porque no hay tantas personas retirándose, porque es una población joven. Eso va a suceder en los 10, 15 años próximos. Pero hoy en día básicamente ellos reciben una cantidad de dinero y tienen que invertirlo en algo. Pero eso es un monto que va creciendo extraordinariamente. Pero a diferencia de lo que sucedía que era el monstruo, ahora de repente también tienes administradoras de fondos de inversión que han sacado fondos de inversión al mercado, y esos fondos de inversión también son inversionistas institucionales, que también han tenido un boom en los últimos años. Para que lo pongas en perspectiva, 2014, qué sé yo, 5 o 6 años atrás, era apenas el 0.08% del PIB. 0.08, nada. Este año va a cerrar en un 3% del PIB. Cuando tú agarres y tú dices son 80.000 millones, 85.000 millones de dólares, el 3% de eso, estamos hablando de una cantidad de dinero importante. Sí. Entonces ya tú tienes, y antes solamente había un solo tipo de fondos de inversión, que era que compraba títulos del Banco Central y hacía trading. Sí. Hoy en día te encuentras que hay fondos de inversión de desarrollo de sociedades, fondos de inversión de infraestructura, para financiar temas de infraestructura, fondos de inversión inmobiliarios, fondos de inversión de diferentes tipos. Para el sector turístico, por ejemplo. Para el sector turístico. Así es. Y entonces comienzas a ver que de la parte del inversionista, tú dices, bueno, yo quiero tener un dinero que tengo ahí, lo puedo poner antes en un certificado de depósito, o tu señora te decía, no, vamos a comprar un apartamento en Punta Cana, que eso se vende, o que se alquila, o tú puedes tomar diferentes iniciativas. Por ejemplo, yo le digo a muchos amigos, oye, en vez de comprarte ese apartamento ahí, porque ve y sal a vender el apartamento el día que lo quieras vender, como si se te va a vender así. Si realiza esa inversión. ¿Y qué pasa? Tú puedes estar en la misma industria a través de un fondo de inversión inmobiliario y tienes buenos rendimientos, y de hecho eso nada más es decir, Santiago, ¿a cómo se está vendiendo? Tanto, ok, dale. Y se fue. Y se fue, sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso ha creado también una mejor confianza de parte de los inversionistas, que el mercado se ha ido diversificando, están ganando. Las empresas, de igual forma, han aprovechado también, por eso estamos viendo en estos últimos meses, han habido una gran cantidad de emisiones que han salido al mercado, aprovechando las tasas bajas que hay para poder entonces extender sus pasivos. Bueno. Y lo más importante, yo diría, que fue el tema de la ley de fomento de oferta pública del mercado de valores, que salió, creo que fue en abril, no me acuerdo, medio de año. Y eso es lo que por fin termina de cerrar el marco regulatorio para que las empresas realmente puedan utilizar el mercado de valores para poder crecer. Es decir, que estamos ante un proceso de innovación en el mercado de valores de República Dominicana. Me gustaría saber cómo interviene el fideicomiso como uno de los elementos de estímulo a ese mercado de valores. Pero lo vamos a hacer después de la siguiente pausa, que tenemos con este diálogo con Santiago Camarena, director ejecutivo de Alfa Inversiones, uno de los grupos que ha estado trabajando muy bien este tema del mercado de valores. En un momento retornamos. Bueno, pues Santiago Camarena, el fideicomiso es un instrumento nuevo que tiene varios años ya, pero República Dominicana todavía como que no se ha abierto con el tema, por supuesto, del mercado de valores
Igualmente ha sido lento la apertura y la participación de empresas colocando la venta de acciones, por ejemplo. Pero eso poco a poco va avanzando. El Estado y las grandes corporaciones bancarias han sido los que han tenido el protagonismo. Ahora, el fideicomiso es una garantía, es una protección, es una facilidad que se ofrece a personas, a instituciones, a familias, a todos aquellos que quieran ofrecer a futuro garantías de recursos que están dejando. Bueno, pues es una posibilidad. ¿Cómo interviene en el mercado de valores la ley de fideicomiso? No, buenísimo. Lo primero es que la palabra fideicomiso es bien cómica. Yo me acuerdo cuando... Fideicomiso. En inglés los americanos son mucho más sencillos y se llama trust. Trust es básicamente confianza. Y de hecho, pues, familias importantes a través de la humanidad han utilizado esto y hoy en día pues ven los frutos. Es un patrimonio que se separa y entonces básicamente es un documento legal que permite, es un instrumento legal que permite poder agarrar ese jarro que está ahí y ponerlo aquí. Y ya de esa manera está, como quien dice, sellado. Por ejemplo, tú tomas un monto, lo pones en fideicomiso para los estudios de tus nietos. Da una instrucción. Y tú das una instrucción. Y esa instrucción es lo que hay. Exactamente. Ya no es que no, eso fue. Pero eso es un dinero que se reproduce. Sí, y entonces es cuando en el gobierno anterior se promovió y fue que se salió, se le dio forma legal, era básicamente para lo que tenía que ver con viviendas. Viviendas. Y era más bien fideicomisos para la construcción de viviendas. De hecho, conozco bien el tema, se involucró en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque habían la posibilidad de hacer fideicomisos de oferta pública. Ya. Entonces, dentro de la creatividad, porque tenemos que ser creativos, yo sí de hecho conozco bien la figura porque, por ejemplo, te compras un apartamento y lo compras en plano y tú estás muy entusiasmado con tu apartamento que compraste en plano y tú y tu señor estamos viendo los planos y fantástico y primer avance, segundo avance y cuando viene a ver de repente el constructor se compra un bote y se va. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, sí. Yo conozco un amigo que le pasó eso. Y tú dices, concho, pero ¿cómo puede ser esto? No puede ser. Entonces, ¿qué? Y sucede ese tipo de cosas. O gente que estaban construyendo una obra, recibían para terminar la otra. Y entonces después se iba a pique esa. Entonces, eso era algo como incluso la gente habla, sí, pero eso hay en República Dominicana, eso sucede. Y ciertamente sucede. ¿Y qué pasa? Cuando esas cosas suceden, pues entonces es más caro. Mucho más. Esa industria es más cara. ¿Por qué? Porque tiene muchos riesgos. Sí. Cuando entra la figura, las personas que quieren adquirir un apartamento tienen dos opciones. Ven ese apartamento que está muy bonito y ven este apartamento que está muy bonito y dicen, concho, pero en este dice, se va a construir bajo la figura del fideicomiso. Pues en este ya tú tienes la certeza de que todo el dinero que vaya para allá, a una cuenta con protección y con una vigilancia. Solamente va directamente a poder utilizarse en esa obra. Yeah. Si esta no lo tiene, entonces uno tiene que de alguna manera decir cuál me conviene más. Entonces, como todo se basa en confianza, es un instrumento para confianza. Dentro de las cosas que hay en el mercado de valores, eso se pudo utilizar porque incluso si se comenzaban a construir apartamentos de vivienda económica y necesitan recursos, pues es mucho más fácil adquirir recursos, préstamos, créditos de proveedores y cualquier cosa si está en una figura de un fideicomiso y por lo tanto se puede hacer más barato. Claro, así es. Entonces, al hacerse más barato, pues se dinamiza. Y ciertamente, al día de hoy, podemos decir que hay cerca de 20.000 apartamentos o viviendas que se han construido bajo la figura del fideicomiso de vivienda económica. Ahora bien, está el fideicomiso, como te comenté, de oferta pública. Y en el país yo creo que hay 4. O sea, tenemos 6 años, una cosa así, se han hecho 4. Uno que a mí siempre me gustó y fue muy, muy innovador. El grupo Pajés, ellos tenían un edificio y le hicieron un parqueo atrás con inversión propia y lo que hicieron fue que agarraron ese edificio con ese estacionamiento y crearon un fideicomiso. Lo metieron en un fideicomiso
y como eso ya estaba alquilado y dejaba una renta específica con el parqueo y con los locales, ya eso era un vehículo de inversión para cualquiera. Para cualquiera. Si eso estaba dejándote un 8% al año, menos lo que sea, estaba en una figura y se podía filetear y vendérselo a quien sea. Y entonces eso iba al mercado y se podía ser parte de los portafolios de los clientes o quien sea. Entonces eso ha ayudado bastante. Hoy en día, con el tema de lo que llaman las APP, que son las alianzas público-privado, de nuevo viene otra vez la figura a servir como un catalizador para que las cosas se den. Como te digo, es una regla que tiene un tercero que lo administra. Que lo administra, sí. Entonces ahora con las diferentes cosas que se pueden hacer, por ejemplo, que se quieren hacer lo de Pedernales, que están hablando lo de Pedernales. El tema del desarrollo de infraestructura turística en Pedernales. De Manzanillo, hace falta un aeropuerto. Inversión en infraestructura. Bueno, pues genial. ¿Quién hace qué, cómo, dónde está el dinero y cómo se canaliza y cómo se hace? Entonces ya tiene un plan, tiene un proyecto, 10 años y se va en una figura de fideicomiso que se puede incluso ofertar al público para quienes quieren invertir en eso. La Riviera Maya, que ha sido muy exitosa en México, eso fue un proyecto de fideicomiso con una APP. Lo de tirar el acueducto y la carretera y desarrolló toda una economía que es lo que hoy se conoce como Playa del Carmen, como Aventura y como Tulum y todas esas cosas. Entonces sí, ciertamente es algo importantísimo que no se tenía, que hoy en día se tiene. Obviamente hay varias fiduciarias en el mercado, hay algunas que son las que tienen la licencia para poder hacer oferta pública. Y el caso más reciente que hubo en República Dominicana, que también fue muy innovador, fue el del Grupo Rica. Grupo Rica, que vende productos muchos productos. Mucha leche. Leche, sobre todo, sí. Y bueno, y agua de coco y jugo de naranja, o sea, no solamente eso. El asunto es que ellos tenían unas acciones que la llevaron y la pusieron en un fideicomiso. Y entonces ese fideicomiso sale al mercado de valores y hace una oferta pública. Y filetean de nuevo el fideicomiso y se reparte eso. Lo que esas acciones dejen, le va a ir a las personas que tienen cuotas de ese fideicomiso de oferta pública. Y fue el primer caso que yo te diría que se valora de manera pública una empresa en República Dominicana. Yo te diría que es una especie de robot, porque no había necesidad de hacer todo eso, pero para ese momento no existía la regulación y la reglamentación que este año ha salido. Así ha salido. Bueno, y entonces por eso tuvieron que hacerlo así. Es un fideicomiso con oferta pública. Bien, el tema de las tasas de interés es uno de los aspectos en los que se diferencia el mercado de valores frente al sistema financiero formal tradicional que conocemos. ¿Qué es más atractivo? El mercado de valores depende de lo que uno vaya a hacer, ¿verdad? Si uno quiere buscar préstamo o si uno quiere ir y llevar recursos para tener ganancias por la vía de las tasas de interés que les paguen, pero ahora las tasas están tan bajitas. El Banco de Reserva, el Banco Popular ahora están ofreciendo tasas de 4.5 y 5% para préstamos de vehículos. Eso pocas veces se había visto. Matapones que vamos a ver. Pocas veces se había visto, ¿no? Bueno. ¿Cómo se maneja el mercado de valores con el tema de las tasas de interés? ¿Son más atractivas? ¿Uno puede sacar dinero del sector financiero para llevarlo al mercado de valores? En su momento nosotros usábamos más el término de rendimiento, más de tasa de interés, una tasa de rendimiento. Pero, por ejemplo, yo que te hablé ahorita acerca de... Tú eres inversionista, porque hay que poner el sombrero que es. El sombrero que como inversionista. Como inversionista. ¿Qué hago? Yo, mira, con el COVID yo he ahorrado una determinada cantidad de dinero. Puedes ir a la banca, tú puedes ir a comprarte apartamentos, tú puedes ir a diferentes cosas. No, yo lo tengo en la banca, pero en la banca no me están pagando nada. Bueno, pues o me están pagando muy poco. Yo te puedo ofrecer instrumentos del mercado de valores que tú puedes comprar, por ejemplo, títulos del Banco Central, y vas a recibir una tasa bajita, pero vas a recibir una tasa bajita porque tiene un riesgo bajo. Por ejemplo, el 10 años de República Dominicana de Hacienda va a andar por una tasa del 5. Ok, 10 años, tú dices, wow, pero es así. Y por lo tanto, ese es el benchmark, de ahí es que arranca todo.
Entonces, las tasas de los certificados de depósito no pueden estar muy lejos de ahí. Ya. ¿Por qué? Porque son más de corto plazo. De corto plazo. Ahora bien, ¿qué es lo bueno que Y el, aparece en el y el mercado? dinero está ahí disponible en caso de que tú lo Sí, quieras. está Sí, ahí. claro. Sí. En el mercado de valores tú tienes que, cuando tú compras, tú tienes la inversión y es tuya. Sí. Y eso te va a dejar a ti. Pero tú tienes que Pero el día de estar- mañana, si tú quieres salir de ella, tienes que venderla. Claro. Y entonces va a depender a cómo esté la demanda del otro lado en ese momento. Igualito como pasa en los mercados internacionales. Tú tienes una acción de Apple, vale $100, puede subir a 110, puede bajar a 90. Sí. Va a tener que ver el momento oportuno y eso En el es, que- sí. asesórate. Sí. Ahora, por ejemplo, hoy aquí en República Dominicana, en el año 2021, perdón, 2021. Noviembre, ya casi diciembre. del que 2021. es chévere ver lo que sucedió en el año. Hay una buena cantidad de instrumentos que dejaron por arriba del 17%. 17%. Entonces tú dices, ¿y por qué tú no lo cogiste? Porque es bueno quejarse, pero Es que tú no ¿quién sabías- hizo su tarea? Es que tú no sabías que iba a dar ese rendimiento. Bueno, pero si te digo que ese fondo de inversión tiene 5 años haciendo eso, Ya, tú terminas confiando en el piloto del carro. claro. Y ese piloto del carro es un gestor de fondos. Es un gestor de fondos. Exacto. Eso es lo que hace Alfa. No, Alfa es un intermediario de valores. Hay fondos de inversión que tienen cuotas y yo te puedo decir, mira, estos fondos es parte de tu inventario y de tu portafolio. ¿Qué tiene que no te puede gustar? Bueno, que no tiene flujo, es una ganancia de capital. Ya. Tú tendrías que vender cada posición, pero entonces tú puedes crear en tu portafolio instrumentos que te den flujo y otros instrumentos que te den ganancia de capital. Y es una mezcla. Entonces, mezcla, de nuevo, el año pasado estuvimos viendo de cómo podemos llegarle a la gente más fácil. Y dijimos, bueno, tenemos que nuestro propósito sea lo más claro posible. Y el propósito que nosotros, después de mucho análisis, entonces nos tomó varios meses, y aunque uno lo vea como un conjunto de palabras, pero es básicamente transformar el bienestar financiero positivamente de las personas, de las empresas y del país. Ya. Y eso se hace, pues tenemos un equipo de profesionales que lo que queremos es que la gente nos haga caso y que entienda. Porque yo estoy seguro que tú no hubieras estado diciendo, concho, pero la tasa está en el piso. Cuando la tasa está en el piso, significa que el valor de un activo subió. Ya. Sí. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ahora las tasas van subiendo, el valor del activo va a bajar. Entonces tú vas a encontrar más rendimiento en la tasa. Sí. Pero es que tú tienes que de alguna manera manejar. Es como si fuera un carro, si tiene la goma bajita, Sí. va a ir más cómodo. Si la tiene más llena, va a ir más dura, pero depende cuál es el terreno que tú te estés moviendo. Pero digamos que ese sector del mercado de valores y del sector financiero también va evolucionando. Ujú. Y en esa evolución hay nuevos elementos que van surgiendo. ¿Ustedes están acoplados a esa modernidad y a ese surgimiento de tantas variaciones? Por ejemplo, las monedas virtuales, por ejemplo, es un elemento nuevo que está presionando a los bancos centrales, que está presionando al sector financiero en general, porque tú ves cómo surge y cómo es volátil ese sector, porque Bueno. te dan transacciones igualmente. Eso no es para gente con problemas en el corazón. ¿Ustedes cómo observan ese comportamiento del Bueno. mercado paralelo de algún modo, ¿no? Sí, lo primero es que es bueno observarlo y uno saber cuáles son los diferentes comportamientos que tienen los valores. Y eso es hay una discusión que si es un commodity, que si es un valor, qué es lo que es. Pero existen. Existen. Hay fondos de inversión que invierten en eso y tú puedes invertir en el fondo de inversión y eso tú puedes acceder con una cuenta que tenga acceso al mercado internacional. Sí. Nosotros de hecho trabajamos con varios bancos de clase mundial que lo utilizamos para custodios. Nosotros justamente este año pasado concretamos un acuerdo con el banco UBS
para que ellos sirvan de custodio internacional para nuestros clientes. Y entonces nos permite también tener la asesoría de lo que son todas estas cosas diferentes que Porque nosotros no estamos acostumbrados. se conoce en como Dominicana. Bitcoin porque es la primera moneda que sale, pero luego hay muchas otras monedas. No, Muchas otras han que salido han salido. cosas hasta de relajo, de un perrito y uno saca un tweet y de repente subió 130% en el día de hoy. Sí. Pero definitivamente eso es algo muy volátil. El Banco Central aquí ha sido bien enfático y claro en que no hay un respaldo de parte del Banco Central acá. Tiene bajo mucha presión a los bancos centrales de todas partes del mundo. Sí, está lo que se está hablando de las cripto, pero incluso ya lo que se llama banco central con monedas digitales. Yeah. Y eso también es algo que cuando uno lo lee, uno dice, wow, pero la verdad que el mundo ha ido cambiando de una forma interesantísima. Porque eso pudiese ser que hasta incluso se pueda bypassear la banca. También, es verdad. Y entonces, ¿cómo es la nueva economía donde mi banco está aquí? Y yo estoy directo con el Banco Central y yo te pago a ti de mi cuenta de Banco Central. Entonces vienen momentos súper interesantes hacia adelante, pero no han llegado todavía. Hay que trabajar con lo que hay, por eso te decía, uno tiene que ir manejando. Y la cercanía que tenemos, por ejemplo, no tenemos gran negocio con El Salvador, cuyo presidente ha asumido el Bitcoin, la moneda, la criptomoneda, como una moneda para su propio Banco Central. Sí, sí, ya en la Y ya eso representa. No, y ahora va a ser Bitcoin City. Bitcoin City, sí, lo anunció como un paraíso para el desarrollo. No, incluso como esto es intensivo en energía, cada transacciones pasan a través, porque Bitcoin es una moneda, pero la plataforma donde se mueve es un blockchain. Ya. Que hasta el día de hoy nadie lo ha podido romper. Y entonces realmente genera mucha confianza. Hablando de trust, sí. Genera mucha confianza porque no es hackeable. Pero una de las críticas que ha tenido es que necesita mucha energía porque tan pronto tú y yo transactamos algo, todos los demás se van a enterar. Sí. Y por lo tanto, esa energía para hacer esa transacción se hace de una manera muy grande. Entonces, por lo que leí de El Salvador, y no soy experto en El Salvador ni en Bitcoin, va a tener ahí empresas de energía para poder utilizar esa energía del volcán, porque hay un volcán ahí, justo ahí. Entonces, el Bitcoin City va a estar al lado del volcán para utilizar la energía del volcán y irse por ahí. Pero en lo que todo eso viene, yo creo que hay una oportunidad buenísima con el mercado de valores en Dominicana. Te mencioné ahí, por ejemplo, algunas cuotas de fondos de inversión que ya tienen una trayectoria de varios años, no solamente el año pasado y con rendimientos interesantísimos. Entonces uno no debería limitarse a lo que uno conoce. Averigua. Comunícate con tu puesto de bolsa, con Alfa. y averigua más porque hay. Mira, por ejemplo, eso de Grupo Rica del fideicomiso, que fue todo ese robot extraño. En 2 años se ha apreciado más de un 40%. Bueno, pero también Grupo Rica es un grupo conocido, hay una familia detrás. Trust, de nuevo lo mismo. Trust, confianza, definitivamente. Pero haber invertido en esas cuotas de ese fideicomiso que tenían las acciones de Rica, hoy te hubiese representado un 40%, en vez de quedarte en tu 4%, 5% que te encuentras en certificado de depósito de manera anual. Entonces, de nuevo, hay que asesorarse, averiguar, hay cosas interesantes y las que vienen son realmente donde yo estoy más muy entusiasmado. Dentro de la innovación. Vamos a hablar de eso en un momento con Santiago Camarena, director ejecutivo de Alfa Inversiones. En un momento retornamos, luego de esta pausa. Santiago, me interesa que nos hable de Alfa Inversiones y que nos diga resultados y posibilidades de modernización y nuevos instrumentos que pueden ir surgiendo, porque es un mercado muy dinámico, en donde hay mucho esfuerzo innovativo y en donde también inciden las nuevas tecnologías. ¿Cómo vamos? Vamos genial. Justamente este año cumplimos 10 años de haber fundado Alfa.
y hace un par de semanas nos juntamos en la oficina y celebramos la primera década. Y realmente te digo que como que no me había detenido a mirar hacia atrás de todas las cosas que hemos podido lograr, el impacto que hemos podido tener tanto en la gente, en las empresas, y yo te diría que hasta el mismo país lo hemos sacudido en diferentes formas. Entonces sí, genial en el sentido de que, concho, una década ya pasó, empezamos con un patrimonio, el mínimo regulatorio. Eso nos permitió tener activos en aquel entonces de 100 millones de pesos, una cosa así, o sea que era prácticamente lo del piso. Y cuando hoy sacamos cuenta, hoy Alfa cuenta con ya cerca de 19 mil millones de pesos en activos. Tenemos ya como 5 años siendo la empresa con el mayor patrimonio, que no necesariamente es fantástico, pero nosotros sí queremos generar... ¿Del mercado de valores? Del mercado de valores. ¿La de mayor patrimonio? Sí. Wow. Y eso uno diría que los que conocen y manejan empresas, no necesariamente tener un patrimonio grande funciona, porque tú lo que quieres es tener un patrimonio lo más pequeño posible y generar la mayor utilidad posible, ¿no? Claro. Sin embargo, nosotros en ese sentido lo que dijimos fue, nosotros queremos seguir generando confianza. O sea, nosotros queremos que las personas que todavía el día de hoy no conocen el mercado de valores comiencen a utilizarlo. Viendo el recorrido de los 10 años, nosotros fuimos, cuando hicimos la primera emisión, o sea, nosotros nos metimos en el mercado de valores, sabíamos que era un mercado regulado. Eran como, cuando joven, yo decía, concho, ¿tú crees todas esas cosas? No, lo mejor es uno resolver como uno pueda resolver, pero a medida que fui creciendo y trabajé en Metaldón y conocí un poco cómo funcionaba el mercado y luego el mercado electrónico dominicano, y ahí fuimos muy revolucionarios porque trajimos una tecnología para compra y venta de divisas. De divisas, sí. Y me acuerdo que el móvil, en un momento estábamos José Judy y yo, y decíamos que la diferencia entre la compra y la venta en América Latina era 0.2%. ¿Y aquí era de cuánto? 0.8. No, en ese momento era como un 3%. Entonces uno decía, coño, pero es que, perdón por el coño, cualquier empresa que se equivoque en un momento dado, cuando hace un cambio de moneda, se le puede ir la utilidad que tenía en meses. Entonces, no es viable. Entonces, nosotros creamos Mercado Electrónico Dominicano y nos tuvimos que ir a muchos temas regulatorios. Y me acuerdo que fue muy complicado, porque incluso no había una regla, entonces dijimos, nos decían que nosotros lo estábamos haciendo mal, decían, pero es que no hay una regla. ¿Dónde dice que tú tienes que...? En fin, el asunto fue que trabajamos muy de cerca con el sector financiero y con la economía real. Pero eso iba directamente al regulador Banco Central. Sí, estaban comunicados. No, sí. Pero como era algo nuevo, la gente no sabía. Luego vinieron y nos pusieron un reglamento, tuvimos que aplicar y nos dieron una licencia y seguimos hacia adelante. Cuento corto fue que en poco tiempo, ya de repente, la diferencia entre la compra y la venta en nuestra plataforma era de 0.10%, 0.03%, o sea, era nada, o sea, 3 cheles. Sí. Y para nosotros nos sentimos muy contentos porque nosotros nos fue bien. Yo tenía mucho cabello y me quedé medio calvito en ese momento, porque fue muy difícil. Pero al mismo tiempo le dimos algo a República Dominicana para que pudiera tener una transaccionalidad mucho más fácil entre lo que es el cambio de divisas. Y luego entonces decidimos entrar al mercado de valores y ahí fue que fundamos Alfa en el 2011. Y ya como por el 2013 dijimos, vamos a utilizar el mercado de valores nosotros para explicar a la gente que tienen que emitir, que es bueno emitir. Y fuimos de los primeros puestos de bolsa también en sacar una emisión. Eso nos llevó por todo el proceso de que nos calificara una firma de calificadora de riesgo. Entonces es mucho chequeo, pero también incluso aprendimos el proceso y todo eso nos dio a nosotros la experiencia necesaria que nosotros decimos, concho, lo mejor es ser el ejemplo para poder salir a vender el ejemplo. Y hoy en día ya tenemos 4 emisiones completadas exitosamente. Recientemente también sacamos 1.000 millones al mercado de 3 y 5 años. Se colocó bastante bien.
Y ahora, bueno, también a medida que fuimos creciendo en el mercado, o sea, hoy en día tenemos la calificación de riesgo mejor que pueda tener cualquier, dentro de la categoría de puestos de bolsa, nosotros estamos bien calificados, o la más alta que existe. O sea que hemos ido de alguna manera logrando ciertos hitos en ser líderes en el mercado. O sea, nosotros queremos llevar el mercado de valores a que realmente sea el catalizador del desarrollo en República Dominicana. Antes ustedes, cuando hacían sus actividades de fin de año, decían más o menos los montos de las operaciones manejadas. Yo recuerdo que hablaban de 17.000 millones, hablaban de 50.000 millones, en la medida en que iban pasando los años. ¿De cuántos son las operaciones que ustedes manejan por año ahora a través de Alfa Inversiones? Bueno, yo no me sé los números tan así, pero si quieres te lo puedo pasar más tarde, está en la memoria. O sea, incluso nosotros, decir que ya no... toda esta información es pública, sí, okay, sí. ¿Entiende? Y no es algo como para decir, nosotros hicimos tanto, sino es más bien qué cosas vamos a hacer. Yeah. Y yo creo que ahí es que está el detalle. Nosotros hemos invertido mucho desde el año pasado y este año, aprovechando el no tener que ir a la oficina, pues hemos invertido mucho en tecnología. Sacamos el año pasado lo que es Alfa Express. Alfa Express, sabemos que uno de los escollos que existe para que las personas abran una cuenta en el mercado de valores es que es muy tedioso la cantidad de papeles y suministro y cosas y firma aquí, firma allí. Pero es que es mucho, demasiado. Ustedes exigen más documentos que una institución financiera formal. Más que un banco. Más que un banco. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Y por qué? Pero no, ustedes yo creo que mucho. Pero nosotros tenemos... ¿A qué se debe? Bueno, es que vamos a decir que la industria de la banca tiene más tiempo en esto y habrá generado más confianza y tienen una mejor forma de hacer ciertas cosas. Pero todo lo no que pasa ustedes nada. piden, pero todo lo que ustedes piden, ¿se lo piden las autoridades a ustedes? Sí, claro. Si no, ¿y para qué nosotros quisiéramos estar bloqueándonos el acceso? Pero sacamos Pero es que Alfa bloquean Express. el acceso. Yo lo sé. Bueno, te digo un número espectacular. Se hace de verdad, ha sido buenísimo porque hace 20 años era cero. Sí. Hoy hay cerca de 110.000 cuentas en el mercado de valores. Tú dices, wow, 20 años, 110.000 cuentas. Qué bueno. Sí. ¿Cuántas cuentas hay en la banca? Y tiene que 60 años. Bueno, pero hay como 4 millones de cuentas. Debe haber muchos millones. Entonces sí. deberíamos tener un crecimiento mucho más rápido. Entonces, obviamente, todo esto ha sido parte del problema. Obviamente vino una ley de lavado de activos, vino todo este tema, es un tema cultural de que no, yo no tengo que decirte nada. ¿Cómo tú no tienes que decirme nada? Yo tengo que cuidar a todos los clientes que nosotros tenemos, a cada cliente nuevo que entra. Entonces yo le debo, de manera moral y fiduciaria, tener una buena reputación a todos mis clientes. Entonces, por lo tanto, sí, se exige mucho. Pero logramos a través de unos años hablar con el regulador, que realmente hemos tenido muy buena comunicación, y sacar un producto con una debida diligencia simplificada. Entonces le dijimos a la banca, oye, pero si una persona tiene una cuenta de banco y tiene un celular o tiene una tarjeta de crédito, va a tener una información en un buró de crédito. Y si tiene información en el buró de crédito, yo la puedo medir y le puedo poner un tope máximo de operación. Entonces, de ese tope máximo para abajo, deja que con una cédula y un proceso rápido de unas preguntas, pueda abrir una cuenta en el mercado de valores. Yeah. Y ese fue Alfa Express. Ese es Alfa Express. Alfa Express. Y eso entonces permite, y entonces, bueno, trabajamos nuestra página web también de una manera intensa. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que las personas no conocen mucho ni del mercado de valores ni de cómo manejar sus finanzas. Entonces tenemos muchos temas educativos ahí para explicar a la gente, oye, es mejor hacer esto que esto. Es bueno utilizar el mercado de valores para esto. Entonces hay muchos productos que no tienen riesgo de capital, por ejemplo. Entonces Alfa Express fue algo que invertimos mucho en los últimos años. Ya estamos en su segunda versión, que incluso sale ya, bueno, ya está en las redes, utilizando las redes. Sacamos una página nueva con mucho material para que las personas puedan conocer el mercado. Y cuando tú conoces las cosas, tú tienes más confianza. Yeah. Cuando tú no tienes confianza, es que tú no conoces. Sí. Y también hemos invertido muchísimo en este año en
incorporar personas a nosotros. Entonces nosotros tenemos un gran equipo de profesionales. El año antepasado nos reconocieron con un premio de los mejores lugares de gente joven que quiere trabajar. Tenemos como 4 años también trabajando en qué es lo que hace falta para que las personas que trabajan aquí estén contentas y se sientan productivas, porque no es que yo me la pase riendo, sino es cómo hacemos esto. Entonces se ha creado una dinámica genial. Ahora mismo creamos un departamento de estructuración para que acompañe a las empresas en sus procesos que de ahora en adelante vamos a estar viendo para hacer emisiones de acciones. Y bueno, nada, hemos creado diferentes cosas y para mí ha sido un año más que económicamente exitoso, es las cosas que hemos logrado. Y lo que vemos hacia adelante es que el empresariado que ha logrado lo que ha logrado en República Dominicana, porque tenemos la economía más importante de Centroamérica y del Caribe. O sea, de 50 millones de personas, somos los muchachos. Y entonces para Sudamérica ellos mismos se han ido complicando con las cosas que están pasando, por lo que tenemos República Dominicana de repente pudiese ser la joya de Latinoamérica entera, o sea, de Hispanoamérica. Un gran potencial. Entonces todo eso acompañado de un mercado de valores que permita que las empresas puedan financiarse y puedan incluso adquirir su competencia en otros países, puedan trascender fronteras. Esa oportunidad existe de ahora en adelante. Yo he visto que varios jóvenes dominicanos que ya tienen un tiempo en los Estados Unidos y que están dedicados por completo a la inversión y al manejo de cuentas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Viven de eso y se han hecho ricos. Aparte de que tienen otros negocios, por supuesto, pero son operaciones muy beneficiosas y están muy pendientes de lo que pasa en el mercado. Creo que también personas adineradas de República Dominicana, empresarios, participan de ese mercado, del mercado agrícola, que también existe de manera aparte, así como de otros mercados industriales que también desde aquí, por vía de la internet, están continuamente conectados. Eso puede crearse en República Dominicana, ese hábito. Totalmente. Y y tenemos la ley, tenemos la superintendencia de valores. Aquí hay un buen número de empresas familiares, que la gente dirá que eso eran de los problemas, pero Walmart es una empresa familiar y mira el tamaño de Walmart. O sea que eso no necesariamente es un tema, pero ¿cuál es el valor de la empresa dominicana? El que tú dices, que tú eres un empresario, no necesariamente. Entonces, creo que ahora venimos a, como te digo, miren lo de Rica, que de repente eso salió el 8% al mercado y valoró en un 40% el 100%. Wow. Ahora, los mismos familiares no tienen que discutir por decir que es lo mío ni que es lo tuyo. No, pero le está yendo muy bien entonces. Bueno, pero lo que te quiero decir es que también fueron los que dieron adelante. Entonces también es un tema, ahora vamos a ver mucho de eso. El Warren Buffett es buenísimo porque agarraba las empresas y las miraba. Todavía en República Dominicana no se conoce el detalle de las empresas para poder decir cuáles son las empresas que van a ser las que trascenderán, las que llegarán al 2030 siendo rockstars. O sea que nosotros hemos trabajado mucho para acompañar las empresas en ese sentido. Creo que es un momento de mucho entusiasmo para República Dominicana porque ahora es que realmente se va a ver la cosa funcionar. Ahora la innovación, los gobiernos corporativos, tener en una junta de directores de las empresas que nosotros conocemos toda la vida, tener gente que no sean accionistas y que estén aportando de manera con una visión diferente. Visión distinta, conocimiento. Yo creo que ahora, lo que logramos fue fantástico. Y ahora con este ingrediente deberíamos romper la ¿Tú crees que con el tema del COVID echado a un lado o disminuido, podría resurgir mucho más fuertemente o potencializarse lo que tenemos ya como mercado de valores? Yo creo que en cualquiera de las situaciones va a pasar. Obviamente con la situación del COVID y el tema de los bancos centrales inyectando esa cantidad de dinero, es como un estímulo, vamos a decir, no real, aunque es real, pero no es real porque creció, porque había mucho dinero. Pero pase o no pase, si uno agarra el mercado de valores americano y lo mira 50 años, 100 años, es para arriba que va. Entonces, ahora mismo el emprendimiento en República Dominicana tiene una oportunidad,
¿Por qué? Porque hay fondos de inversiones que están dispuestos a inyectar capitales. Entonces cualquier persona, así como el Mark Zuckerberg de un closet, salió y de repente hoy es una de las empresas más importantes del planeta, sí. Ese tipo de cosas también pueden pasar aquí. O sea, ahorita tú tienes un muchacho que está en Cutupú, que tú decías, no, porque es en Santo Domingo, Cutupú. Pues no. Si se pone a sacar eso, puede llamar capital, y cuando tú vienes a ver, el tipo está haciendo una revolución empresarial en Dominicana. Así es, qué bueno. Te agradezco, Santiago, que nos ofrezca esta visión fresca, innovadora y de enriquecimiento del país en términos de inversión de capital, mercado de capital, opciones que tienen empresas y ciudadanos, familias y personas individuales para potencializar su inversión, canalizarla. Alfa Inversiones es una opción. Eso fue lo que tú dijiste, ¿verdad? Una empresa que comenzó con un capital de 100 millones, ya tiene 19.000 millones. Qué bueno. Activos. Activos. Qué bueno. Muchas gracias a Santiago Camarena, director ejecutivo de Alfa Inversiones, y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.